también surgió de esa mal llamada reforma una secta llamada de los anabaptistas. Esta secta pues enseñaba que el bautismo solo era de adulto. La palabra anabaptista significa sin bautismo. Ellos decían que el bautismo válido solo era de adulto, porque Jesús se había bautizado de adulto. Al igual que muchísimas sectas enseñan hoy en día. ¿Cuál fue la respuesta de la Inquisición protestante? ¿Cuál fue la respuesta de Lutero, de Calvino, de Zwinglio? Fue perseguirlos y darles muerte. Bendiciones, hermanos, sean todos bienvenidos. Pues, como todos sabemos, los hermanos protestantes siempre tienen en mente la Inquisición católica y se inventan datos que no tienen ningún tipo de rigor histórico. Y también, por otro lado, que es el caso que nos ocupa, es el desconocimiento de la existencia de una Inquisición protestante que fue de lejos muchísimo más cruel que la Inquisición católica. En los siguientes minutos vamos a dar unas pinceladas sobre la Inquisición protestante. Si eres protestante y estás viendo este video, seguro que te interesa verlo. Y más si eres una persona de los que eres personas que no ven lo ocurrido en tu casa, sino que más bien pues te interesas y exageras lo que pasa afuera, ¿verdad? Los protestantes pues suelen tapar hechos negativos dentro de las iglesias protestantes a todos los niveles y tratan de resaltar y exagerar cualquier mal que pueda existir en la Iglesia católica, que por supuesto también ha habido muchos abusos. De eso nosotros no nos avergonzamos, sino que pedimos perdón y donde corresponde admitimos esos errores. Pero por otro lado, como decía un cardenal católico, no vamos a pedir perdón por cosas que no han ocurrido. Por ejemplo, si dicen los protestantes es que los católicos solo en Europa mataron 50 millones de personas. Obviamente, si eso no es así, es imposible que se pida perdón por datos inventados y datos exagerados. Pues bien, en la historia no hay nada más incorrecto que aseverar que la Reforma Protestante fue un movimiento a favor de la libertad intelectual. La verdad es que fue todo lo contrario. ¿Qué dice el protestante? Gracias a Lutero, pues los cristianos pudimos ser libres de la opresión papal. Lutero nos dio la Biblia. Falso. Para los luteranos y calvinistas es cierto que esto representó su libertad de conciencia, pero el concederle esto a todos los demás es falso. No mientras ellos dominaron toda la escena protestante en la época. La eliminación de la Iglesia católica como una institución diabólica, papista, que no era de Dios, era lo que se le oponía en su camino. En la mente de esos primeros protestantes era la completa disolución de la Iglesia católica. Y eso fue considerado por los primeros deformadores como algo perfectamente natural y ellos mismos afirmaban que eso
lo quería Dios. Fíjense qué mente tan perversa, una institución que nos dejó Dios mismo, Jesús. Ellos quisieron destruirla. ¿Se destruyó la Iglesia Católica hace más de 500 años? No, la Iglesia sigue de pie. Desde el principio, la rebelión espiritual, porque no fue otra cosa, la rebelión espiritual de Lutero desató la avaricia. Los gobernantes, los príncipes alemanes, los monarcas escandinavos y Enrique VIII de Inglaterra tomaron ventaja del rompimiento con el tutelaje papal, apropiándose tanto de la riqueza como del control de las iglesias respectivas. Si te paseas por Alemania, si te paseas por Inglaterra, si vas a cualquier país escandinavo, vas a ver preciosas catedrales y basílicas protestantes. Pero esas basílicas, esas catedrales, no la construyó ningún protestante, sino que eran bienes de la Iglesia Católica que durante la Reforma fueron incautados, fueron robados, vamos a ser claros, de los protestantes a los católicos. Se nos arrebató esos lugares de culto. Las normas y directrices marcadas por los líderes protestantes fueron absolutamente desafortunados, aunque ellos pues dicen que esa Inquisición protestante no existió y que la Inquisición católica fue sanguinaria. Fíjense lo que hacía la Inquisición protestante. Se implantó la asistencia obligatoria a los sermones protestantes bajo pena de castigo. Toda enseñanza y práctica religiosa que se desviara de las regulaciones prescritas se castigaban. A los clérigos no se les permitía oficiar misa, ni se permitía a los feligreses asistir a esta. Eso era la tolerancia protestante. Fue también prohibido, bajo pena de castigo severo, el tener imágenes religiosas, aun cuando fueran en las propias casas. Muchas bellas pinturas, monumentos y antiguas obras de arte dentro de la Iglesia Católica fueron destruidas en nombre de Lutero. Aquella persona que se negara a asistir al culto público protestante, se le daba un plazo de 8 días para salir de los límites de la ciudad, y los ciudadanos católicos pues se les prohibió asistir a los lugares de culto bajo severos castigos. Si eras católico y vivías en una ciudad que fue protestante, que los protestantes pues conquistaron, pues si querías seguir siendo católico, tenías que marcharte o abdicar de tu fe y abrazar la fe nueva protestante. Fíjense, por ejemplo, en Inglaterra, los tolerantes ingleses. En Inglaterra, 6 monjes cartujos y uno de la orden virgidina fueron colgados. El obispo de Rochester, San Juan Fisher, fue decapitado. En mayo y junio del año 1535, otros fueron desollados aún vivos, ahogados y descuartizados por negar que Enrique VIII fuera la cabeza suprema sobre la tierra de la Iglesia de Inglaterra. Por no recordar la decapitación de Santo Tomás Moro. Cuando Enrique VIII comenzó su persecución, había unos 1000 monjes dominicos en Irlanda.
solo 4 sobrevivieron cuando Elizabeth llegó al trono 30 años después, en un acta firmada por los comisionados del Parlamento de Inglaterra. Decretaron que cada sacerdote romano, como ellos llamaban a nuestros sacerdotes, debía ser colgado, decapitado, descuartizado, le debían de sacar las entrañas y esas entrañas quemarlas, así como colocar su cabeza sobre un poste en un lugar público. Al final fueron escasísimos los sacerdotes que quedaron en toda la isla, pues por motivos obvios. Opositores en Irlanda, pues también soportaron horribles sufrimientos. Hubo casos registrados en los que se le arrancaron a tirones los dedos de las manos, a los que se les chamuscó el cuerpo por medio de hierros incandescentes, a los que se le rompían también sus piernas, y sus esposas eran azotadas en público. Fíjense qué tolerantes eran los protestantes, ¿verdad? En sus comienzos. Hoy, aunque no existe ese tipo de penas, sí nos descuartizan en base de mentiras, difamaciones, ¿verdad?, contra la Iglesia. Pero la joya de la corona de la intolerancia protestante fue una de las más famosas ejecuciones. Esta ocurrió en Ginebra y fue la de Miguel Servet, un médico español, el cual pues negaba la Trinidad. Fue una especie de gnóstico panteísta. Había conocido a Juan Calvino y este declaró el 13 de febrero del año 1547 en una carta a Farel y dijo lo siguiente: si él viene, en referencia a Miguel Servet, si él viene a Ginebra, prevalecerá mi autoridad y no permitiré que vuelva a casa con vida. El arribo de Servet a Ginebra ocurrió el 13 de agosto de 1553 y fue detectado casi al momento. Por medio de instigaciones fue arrestado y puesto en prisión. Y el 26 de octubre de ese mismo año, de 1553, el Consejo ordenó que se quemase en la hoguera a Servet el día siguiente. La persecución, incluyendo la pena de muerte por herejía, fue implantado también por los protestantes. La palabra Inquisición significa investigación, cosa que sí hacía la Inquisición católica, la cual buscaba el arrepentimiento del reo, no buscaba el sufrimiento ni tampoco la muerte de esa persona, porque la Inquisición católica tenía una máxima y te la voy a explicar. La Inquisición católica decía: un criminal fuerte, por mucho que le castigues, por mucho que lo amenaces, pues no va a hablar y no va a reconocer un hecho. Pero una persona débil, mediante el castigo, podría reconocer un crimen que no lo hubiera hecho. No sé si me entienden. Un criminal podría soportar muchísimos castigos y quizás nunca afirmaría y reconocería el crimen. Pero una persona que fuera débil sí podría reconocer que ha hecho cualquier tipo de fechoría porque no soporta el sufrimiento. Por eso la violencia no tenía prioridad dentro de la Inquisición católica. Y una de las cosas, y eso cualquier historiador serio de la Inquisición, en la Inquisición católica estaba prohibidísimo el derramamiento de sangre. Esas historias que te cuentan
esos museos que existen por ahí, como por ejemplo el de Lima, en Perú, en el cual pues existen diferentes armas, artilugios, en los cuales pues parece que han salido de una película de terror. No tiene nada que ver con los métodos que sí se usaban en la Inquisición. La Inquisición no podía tampoco causar una lesión de por vida al reo. O sea, tú no podías cortar una pierna a un reo. Tú no podías partirle la pierna porque eso le causaría secuelas en su vida. Sino que la Inquisición buscaba el arrepentimiento, no buscaba el sufrimiento de las personas. Y cuando una persona se reconocía culpable de herejía, pues el veredicto en muchas ocasiones de la Inquisición eran veredictos tan violentos, tan fuertes, que era pues simplemente quizás hacer una peregrinación o hacer obras de caridad. Fíjense qué cosa más violenta, ¿verdad? Que tú hayas cometido una herejía y después de reconocer tu error, pues te digan, pues mira, tienes que ir en peregrinación a tal basílica o a tal santuario. Fíjense qué dureza, ¿verdad? De la Inquisición. Y esos son casos reales y recogidos en los archivos vaticanos. Es algo que está ahí y, por ejemplo, yo recomiendo dos libros del autor argentino, el de escritor argentino Iturralde, que es un historiador. Tengo en físico dos libros de él, La Inquisición, Tribunal de Misericordia, y Mito y Realidad de la Inquisición. Para mí son dos libros que, si quieres ahondar, quieres profundizar más en lo que es la Inquisición católica y despejar todo ese tipo de falsedades que te intentan meter en la cabeza los protestantes, pues hazte con alguno de esos dos libros del autor argentino Cristian Iturralde. Para mí son dos libros que no deben de faltar si quieres hacer, digámoslo así, una apologética histórica en ese campo exactamente, que es la Inquisición. Yo creo que es un tema muy amplio, y que cualquier católico debería de manejar más o menos, ¿no? Para que cuando venga cualquier persona protestante, pues no te esté dando datos, porque siempre que les vas a pedir datos no te dan ningún tipo de fuente, sino que son solamente fuentes de otro protestante que afirmó esa mentira, y así se convierte todo en una cadena de mentiras. Y al final, cuando llegamos al último eslabón de esa mentira, pues vemos que no tiene ningún tipo de base histórica. Por eso, no te dejes engañar por personas que se inventan datos sobre la Inquisición católica. Los datos que hemos dado aquí son datos generales que puedes encontrar en cualquier obra histórica sobre la Inquisición. No son datos inventados míos que se me ha ocurrido a mí de decirlos, sino que son datos totalmente comprobables. La Inquisición protestante fue un auténtico delirio en las cabezas de Martín Lutero y Calvino. Por no recordar otro episodio bastante triste de la Inquisición protestante, el cual, cuando Lutero dividió la iglesia, pues, como todos sabemos, Calvino también quiso una iglesia para él. Zwinglio también quiso otra iglesia para él. Pero también surgió de esa mal llamada reforma una secta llamada de los anabaptistas. Esta secta, pues, enseñaba que el bautismo solo era de adulto. La palabra anabaptista significa sin bautismo. Ellos decían que el bautismo válido solo era de adulto, porque Jesús se había bautizado de adulto. Al igual que muchísimas sectas
enseñan hoy en día. ¿Cuál fue la respuesta de la Inquisición protestante? ¿Cuál fue la respuesta de Lutero, de Calvino, de Zwinglio? Fue perseguirlos y darles muerte. Ellos eran masacrados, eran cocidos en sacos y tirados al río como si fueran animales. Fíjense la tolerancia de Martín Lutero y Juan Calvino, esos héroes protestantes. Nada que ver el Calvino histórico, el Lutero histórico, a esos héroes del cristianismo que te presentan algunos protestantes. Dios te guarde, Dios te bendiga.